Ahora sí, bueno, nuevamente, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a un webinar de GBM. Me presento, mi nombre es Montserrat Holguín, soy ejecutiva de mercadeo en GBM y hoy tengo el honor de poder moderar este webinar. El webinar que tenemos hoy es titulado Data Encryption para profesionales clave en la seguridad de datos y nos acompaña un excelente expositor, Joel Alvarado. Voy a hablarles un poquitito de él para que ustedes lo puedan conocer. Él es ingeniero preventa regional de ciberseguridad aquí en GDM. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la creación de arquitecturas de ciberseguridad para necesidades específicas, anticipando las necesidades de los clientes y ofreciendo soluciones a la medida. Tiene gran experiencia en múltiples marcas y productos que apoyan en la protección de la red de los datos, identidades y más. Antes de darle la palabra a Joel, quisiera comentarles que ustedes pueden dejar nuestras preguntas y dudas en el chat para que sea un poco más interactivo. Vamos a estar con ustedes hablando por este medio y aparte de eso vamos a abrir un espacio de dudas y preguntas con Joel para que podamos entonces aclararlas. Además, también les recordamos que pueden interactuar con nosotros dejando sus reacciones. Por ejemplo, en este momento puedo poner una manita o si también ven que vamos muy rápido y quieren que vayamos un poquito más lento, nos pueden dejar una tortuguita o al revés, si quieren que vayamos un poquito más rápido, pueden ponernos ahí un conejito. En fin, pueden realmente interactuar con nosotros. La idea es que este espacio sea un espacio en donde ustedes puedan aprender, puedan obtener información de valor y demás. En fin, muchas gracias por acompañarnos a un evento más. Gracias por las interacciones que nos están dejando en este momento y le ofrezco el escenario virtual a Joel. Joel, bienvenido. El escenario virtual es todo tuyo. Muchísimas gracias, Montserrat, y buenos días a todos. Bueno, como bien decía Montserrat, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que yo sé que a todos los técnicos y a todos los amantes de la ciberseguridad pues nos apasiona, ¿verdad? Que es este mundo tan bonito de la encriptación, de la encripción o del cifrado, ¿verdad? Cualquiera o como sea que nosotros le llamemos, Data Encryption para profesionales. Y más que para profesionales, este webinar se hace para ver esos tips, ¿verdad? Esas buenas prácticas o esas recomendaciones básicas que deberíamos de seguir al día a día a la hora de proteger la información, de proteger nuestras redes, de pues estar más fuerte a la hora de protegernos contra cualquier amenaza de ciberseguridad. Vamos a profundizar un poquito de qué es la criptografía, cómo podemos aplicarla en ambientes reales, en empresas reales, en nuestros lugares de trabajo, para proteger pues todo el tema de datos a nivel empresarial, ¿verdad? Como les comentaba Montserrat, mi nombre es Joel Alvarado, soy arquitecto o ingeniero preventa regional para GBM para la parte de Data Security. Un poquito de la agenda que vamos a estar viendo el día de hoy, los conceptos básicos de la encripción, ¿verdad? Para recapitular un poquito, tal vez aquí hay unos expertos que se dedican 100% a la encripción, pero tal vez habemos otros que pues estamos o que queremos aprender un poco más acerca de esto. Vamos a irnos un poquito atrás con los conceptos básicos, no mucho tiempo, no se preocupen, pero sí vamos a ver un poquito de estos conceptos necesarios para poder entender más el enfoque y el panorama completo de cómo debemos de abordar este tema, ¿verdad? Vamos a estar viendo los tipos de encripción o los tipos de cifrado que nos pueden ayudar para obtener el resultado que nosotros queremos, la problemática actual de no incluir temas de cifrado, cómo lo podemos aplicar de forma práctica en el día a día, en un entorno laboral o en un entorno empresarial, con muchos casos de uso también que vamos a estar platicando, muchas recomendaciones también, y al final
pues un tiempo para preguntas y respuestas que vamos a dejar abiertos para que pues podamos atender todas nuestras dudas. Ok, para empezar de lleno, ¿verdad? Vamos a irnos con los conceptos generales de la criptografía. Y aunque esto ha sido utilizado durante bastantes años, unos miles de años, para ocultar mensajes secretos, pues este estudio de la criptografía como ciencia y a veces también como arte, pues no ha comenzado desde hace miles de años, sino que hace unos cientos de años, ¿no? Más o menos o aproximadamente hace unos 100 años. Concepto muy básico, la criptografía, ¿verdad? Se va a definir como el proceso de convertir datos que son legibles a datos ilegibles o a datos que no se pueden leer, ¿verdad? Esto con el fin único de proteger la información o de proteger el texto que se está escribiendo. En otras palabras, se trata o vamos a tratar de ocultar todo el contenido de los datos para que únicamente las personas autorizadas puedan acceder a estos datos, ¿verdad? Em, la criptografía también va a utilizar ciertos tipos de algoritmos, ciertos tipos de claves. Los algoritmos para definir también o para entrar un poquito en concepto de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Básicamente es un conjunto de reglas, ¿verdad? O en este caso también de la criptografía, procesos matemáticos que utilizan los múltiples métodos de encripción para encriptar y desencriptar los datos, ¿verdad? O lo que sea que estamos ocultando. Las claves también son secuencias de caracteres que estos algoritmos utilizan para realizar su función específica. En este tipo de claves existen dos que son los principales, la clave pública y la clave privada. Algunos también le llamamos la llave pública o la llave privada, pero el concepto es el mismo. La clave pública se puede compartir libremente, por eso su nombre, pública, ¿verdad? Se puede compartir públicamente, mientras que la clave privada siempre se va a tratar de mantenerse en secreto o lo más resguardado posible. Historia breve desde la antigüedad hasta hoy en día, que es la era digital. Es muy interesante ver cómo la criptografía ha venido evolucionando a lo largo de este tiempo. Aquí tengo unos ejemplos que me gustaría platicar con ustedes, pues para que podamos profundizar un poquito más en la historia. A algunos no nos gustaba la historia, pero creo que en este tipo de temas sí vamos a encontrar un poquito de gusto en la historia. Em, Hace muchos años, en la antigüedad, los métodos de encripción eran bastante rudimentarios, bastante simples, bastante sencillos. Uno de los primeros en utilizarlo fue Julio César con su famoso cifrado César, ¿verdad? Que es el que que es el cifrado que quizás se encuentre más mencionado en o en cualquier literatura académica que nosotros nos encontremos. Como mencionamos anteriormente, un cifrado es un algoritmo utilizado para cifrar o descifrar las claves. En uno de sustitución, como en este caso, cada carácter del texto sin formato, es decir, el mensaje que se debe cifrar, el mensaje en texto plano, se sustituye por otro para formar el texto cifrado final. En este caso, la variante utilizada por Julio César o por el cifrado César se trataba de un desplazamiento que se debía hacer en el que el carácter se desplazaba 3 lugares. De manera que el carácter A lo reemplazaba el carácter D, el B lo reemplazaba el C, y el E, perdón, y así sucesivamente. Los caracteres daban la vuelta al final, por lo que la X era reemplazado por la A y la Y o la Y con la B, etcétera, etcétera. Es fácil ver que este tipo de códigos dependen de que el sistema sea secreto, ¿verdad? Y no de la clave del cifrado. Y aquí vamos a empezar a escuchar términos muy interesantes de claves, de cifrado, de secretos, que más adelante pues vamos a estar platicando un poco más al respecto de esto y que podamos entenderlo de mejor forma. Una vez que se conoce el sistema, en este caso el sistema o el cifrado César, pues los mensajes ya se podían descifrar muy fácilmente. De hecho, hoy en día los cifrados de sustitución pues se pueden descifrar utilizando todas estas frecuencias de las letras de cualquier idioma, ¿verdad?
También durante el siglo XVI fue diseñado un sistema de cifrado que en teoría fue el primero en utilizar una clave, ¿verdad? Y así como ven en pantalla, la clave sería el que está en la parte de arriba. La clave se repetía varias veces a lo largo del mensaje, ¿verdad? Porque era la clave que iba a descifrar todas las letras o todos los caracteres. Y luego se agregaba el carácter del mensaje con el carácter o sumando el carácter clave módulo 26, en este caso, para producir el texto cifrado. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que agregábamos una cantidad de caracteres o un número de caracteres o un número X, ¿verdad? Que en este caso era el 26, para que al final este número también era apoyado por la clave para descifrar el mensaje, ¿verdad? Aquí se podría hacer prácticamente una división entre la clave, entre el carácter de la clave, entre el carácter del texto plano, sumando los 26 caracteres, que en este caso se escogía el 26 para que diera como resultado el texto cifrado aquí en la parte de abajo. Al igual que con el código César, este tipo de cifrados también se puede descifrar fácilmente. Sin embargo, aquí ya empezamos a introducir cierto tipo de complejidad. En el siglo XVI, estamos hablando de hace casi 400 años. ¿Por qué? Este último ya introducía la idea de las claves de cifrado. Incluso tal vez si en este caso no se ejecutó demasiado bien, a diferencia del código César, eh, el secreto del mensaje dependía de la clave secreta y no del sistema, ¿verdad? Se podía descifrar el sistema o cómo era que trabajaba el sistema, pero si no se sabía la clave, pues ya empezaba la complejidad a la hora de descifrar el mensaje. Todo esto con el avance tecnológico, pues en los últimos años los métodos de criptografía se han vuelto mucho más sofisticados y robustos y seguros. Podemos hablar que al final de la Primera Guerra Mundial también un ingeniero alemán inventó la famosa máquina Enigma, que fue bastante utilizada por todo el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esta máquina utilizaba principalmente rotores como la clave para generar el texto cifrado. Su configuración inicial era la clave, o la configuración inicial de estos rotores iba a ser la clave con el cual se iba a cifrar el texto. Y cada vez que era como una máquina de escribir, y cada vez que se tecleaba una letra, pues esta ayudada con los rotores, ya aparecía pues el mensaje en unas lámparas, o el carácter ya de forma cifrada, para que ese carácter era el que se iba a mandar, ¿verdad? Em, esta, con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, en este caso, hablando de la Segunda Guerra Mundial, Polonia descifró la clave de la máquina, ¿verdad? Así que como vemos, poco a poco los diferentes métodos de cifrado, pues se van descifrando, literalmente, ¿verdad? En 1970, también hablamos un poquito más recientemente, en 1970 IBM nota que los clientes ya de tecnología están requiriendo sistemas de cifrado, y crea un cifrado llamado Lucifer, que fue el primer tipo de cifrado que fue catalogado como un estándar, ¿verdad? Un estándar en la industria, que hoy en día conocemos como el famoso DES, ¿sí? Aquí les pongo la maquinita Enigma, ¿verdad? Que no se las había colocado. El sistema, o el tipo de cifrado DES, que años más tarde, también en 1997, fue cifrado por un ataque de fuerza bruta. Y aquí ya vamos viendo cómo la revolución digital y el crear sistemas de cómputo más fuertes, pues pueden ser, hoy en día son de mucha ayuda, ¿verdad? Para realizar cualquier tipo de operación, pero también
son de un problema muy grande porque pueden ayudar a descifrar cualquier tipo de cifrado de encripción y más que todo si el tipo de cifrado pues no es tan robusto, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de este DES o del tipo de cifrado DES, Lucifer, en aquellos años? Que la clave era muy pequeña y ahí es cuando ya vamos viendo que las claves van agrandándose y agrandándose, agrandándose y vemos como ahora hay cifrados de 1020, de 512, de 1024 o hasta de 2048 caracteres, ¿verdad? Perdón, hasta 2048 bits. Em, en el 2000 ya fue presentado el famoso AES, ¿verdad? Que hoy en día utilizamos mucho y creo que hoy los que estamos aquí hemos utilizado bastante este tipo de cifrado AES. Hoy en día es muy aceptado y también en el 2000 fue catalogado como un estándar de la industria, ¿verdad? Aquí vimos un poquito de historia, espero no se hayan aburrido con esto. A mí me gusta mucho hablar de historia de este tipo de tecnologías porque hoy en día son tecnologías en las que nos debemos de apoyar, en las que podemos apoyarnos y podemos crear un entorno más seguro, un entorno de protección de datos más robusto y principalmente protegernos ante cualquier tipo de ataques. La criptografía hoy en día es parte esencial de toda la seguridad de la información en nuestra vida diaria. Esto, por ejemplo, protegiendo nuestras transacciones bancarias o incluso las comunicaciones que tenemos por mensajería instantánea o por correo electrónico o por cualquier tipo de sistema, ¿verdad? Más adelante vamos a profundizar los tipos de encripción para que podamos ver cuál es el que existe hoy en día o cuáles son los más utilizados. Ya que entendemos los conceptos básicos y la historia, vamos a ver los diferentes tipos de encripción que existen. Principalmente existen tres tipos, los simétricos, asimétricos y el hash, ¿verdad? Que esos son los principales. Primero, hablemos sobre la encriptación simétrica. En este tipo de encripción se va a utilizar la misma clave tanto para encriptar como para desencriptar los datos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que ambas partes, el emisor y el receptor, deben conocer y tener la misma clave para que la comunicación sea segura, ¿verdad? Los algoritmos de encriptación simétrico que hoy en día más conocemos son los que principalmente acabamos de ver, que es el AES y el DES, ¿verdad? Este tipo de encripción es un tanto o es muy eficiente, ¿verdad? Este tipo de encripción simétrico es muy eficiente y muy rápido, pero el principal desafío o su principal problema es el intercambio seguro de las claves entre las dos partes involucradas, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos la encripción asimétrica. La diferencia principal en comparación de la asimétrica es que este tipo de encriptación o descifrado utiliza dos claves, una pública y una privada. La clave pública, como su nombre lo dice, puede ser pública, puede ser conocida por cualquiera y se utiliza para encriptar los datos y la clave privada se utiliza únicamente para desencriptarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que solamente el poseedor de la clave privada puede desencriptar los datos encriptados con la clave pública, ¿verdad? Vemos también muchos tipos de escenarios que hoy en día tenemos con este tipo de claves. Los algoritmos de encripción asimétrica que son más comunes es el RCA o el SC, que hoy en día también están acompañados en la industria y que son presentados en diferentes sistemas. La encriptación asimétrica es más segura en términos del intercambio de claves, ¿verdad? Porque no se intercambian la clave de descifrado y de descifrado. La clave de descifrado nunca se intercambia. Pero el principal desafío de este tipo de cifrado es que es un poco más lento en comparación del cifrado simétrico. Por último, tenemos el hashing. Pues el hashing no es exactamente un método de cifrado o un método de encriptación, sino más bien es un proceso de convertir los datos en una cadena fija de caracteres que va a representar de manera única los datos originales. Una característica clave del hashing es que es unidireccional,
¿Qué significa esto? Que no se puede revertir al hash para obtener los datos originales. Esto es un tema bastante bueno, porque aunque tengamos el método aunque sepamos el método que estamos utilizando para este tipo, entre comillas, de cifrado, no se puede volver al original. No hay forma de saber el texto original aunque nosotros sepamos el método. Los algoritmos de hashing más utilizados es el SHA o el SHA-256 y el MD5, ¿verdad? Este tipo de cifrado, entre comillas, se utiliza comúnmente para verificar la integridad de los datos en las contraseñas o, por ejemplo, los cheques de integridad en los archivos. Cada tipo de encripción tiene sus propios usos y ventajas, ¿verdad? La encriptación simétrica es rápida, es eficiente para grandes volúmenes de datos. Ahora, la encriptación asimétrica es ideal para la transmisión segura de las claves y el hashing es excelente también para asegurar la integridad de los datos. Comprender estos tipos de encripción o descifrado nos ayuda a implementar mejor las medidas de seguridad adecuadas para cualquiera que sea nuestra necesidad específica. Como lo indicaba anteriormente, y como hablábamos al inicio, es muy difícil hoy en día proteger los datos, ¿verdad? Y ya hablando un poquito de los desafíos o de la problemática que nos encontramos, la explosión de los datos en la nube, hoy en día pues ha sido con una aceleración sin precedentes a una escala que nunca antes habíamos visto, aunque la nube nos ofrece eficiencia y flexibilidad, también nos ofrece muchos desafíos significativos en términos de seguridad. La protección de datos en este entorno requiere una estrategia avanzada, una estrategia robusta y una comprensión profunda de las amenazas potenciales que estamos enfrentando. Hoy en día, la exfiltración, el secuestro, robo de datos sigue siendo el top número 1 en los listados o el top 3 en los listados de tipos de ataques que más afectan a las empresas de la región, ¿verdad? En este caso, debemos de enfocar todo nuestro esfuerzo para ir al dato, a la información sensible, al dato sensible y tratar de protegerlo, ¿verdad? Antes teníamos las defensas, bueno, tenemos y seguimos teniendo hoy en día defensas como a nivel perimetral, ¿verdad? A nivel de Internet, pero nuestro esfuerzo ahora también se debe de enfocar en ir al dato, ir a la parte, hasta la parte final de la cadena de ataques, que en este caso sería el dato, ¿verdad? Y tratar de protegerlo como de lugar. Otro, otro desafío bastante importante es la complejidad en el cumplimiento o en tratar de cumplir las regulaciones. Dedicamos muchas horas al año para cumplir con las leyes, cumplir con las regulaciones y al mismo tiempo con realizar reportes para auditorías o tener la información lista para auditorías. Necesitamos también herramientas, necesitamos también esta parte de comprender cómo el cifrado nos puede ayudar a cumplir de una mejor forma ante cualquier tipo de regulación o ante cualquier tipo de ley y tener la información apropiada en el momento adecuado para temas de auditoría, para poder saber y tener trazabilidad de qué es lo que se realiza en todo momento. Ahora, ¿qué problemas comunes hay que resolver con el cifrado? Para entender un poquito más la importancia de la encriptación, se nos es muy útil identificar los problemas específicos que podemos resolver. Vamos a explorar algunos a continuación. El primer problema, en este caso, es el problema del acceso no autorizado. Sin las medidas de seguridad adecuadas, los datos sensibles pueden ser accesibles para personas que no son autorizadas. La encriptación nos asegura
Incluso si un atacante obtiene acceso a los datos, que no podrá leerlos sin la clave de descifrado, ¿verdad? O de desencriptación. Esto nos va a ayudar para proteger la información confidencial como datos financieros, datos personales o cualquier tipo de datos a que sea expuesta. Otro problema bastante significativo es el riesgo de filtración de datos, como lo veíamos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Las violaciones de datos pueden tener consecuencias devastadoras para las organizaciones. Para cualquier tipo de organización, si se filtra algún tipo de dato, esto puede ser devastador, ¿verdad? Puede ocasionar problemas económicos, puede ocasionar problemas de confianza de sus clientes, la pérdida de clientes, puede ocasionar un sinfín de problemas y problemas específicos con el daño a la reputación. La encriptación va a minimizar el impacto de estas violaciones de seguridad al asegurar que los datos robados o extraviados sean elegibles sin la clave correcta, ¿verdad? Esto significa que, aunque los datos sean comprometidos, pues su contenido va a permanecer protegido. Y vemos muchos escenarios hoy de ataques que se están dando en la región, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí pues no tenemos redes sociales, eh, no tenemos estas redes donde se comparte absolutamente todo y no hemos visto, creo que el 99% de personas que estamos aquí hemos visto algún mensaje o hemos visto alguna imagen de alguna información que era confidencial de una empresa, pero la empresa se vio atacada y esa información pues ya está saliendo a la luz. Información como nombres, facturas, direcciones domiciliares, números de teléfono, etcétera, etcétera. Si hoy en día ustedes están recibiendo phishing eh, más de lo normal, phishing a nivel de dispositivos móviles, ¿verdad? Un poquito más de lo normal, podemos imaginar que alguna base de datos pues se vio atacada y se exfiltró información, nuestra información, con nuestros números de teléfono y por eso hoy en día estamos viendo más tipos de mensajes que nos llegan diciéndonos que nos ganamos un carro último modelo, un carro del año, o que nuestro paquete aún no ha llegado por algún problema y que tengo que verificar los datos o cualquier tipo de mensaje que pues no sea sentido o que no tenga ningún sentido, pero hay mucha probabilidad de que es porque nuestro teléfono se vio comprometido en un ataque a una empresa que resguardaba esa información y que no, y que no otorgó las medidas suficientes o una medida robusta para proteger nuestra información. La encriptación asegura la confidencialidad en la comunicación, la protección de correos electrónicos, mensajes o cualquier tipo de comunicación es muy importante y esencial para mantener la privacidad en las interacciones entre dos personas. La encriptación end-to-end, ¿verdad? Que hoy comúnmente se le llama end-to-end o punto a punto o de extremo a extremo, asegura que solo los destinatarios previstos puedan acceder a estos mensajes o a esta comunicación, protegiendo pues cualquiera que sea la información transmitida contra cualquier tipo de ataques como intercepciones o espionaje. Finalmente, el cumplimiento de regulaciones es otro de los aspectos críticos que la encriptación que nos ayuda a abordar, ¿verdad? Muchas normativas, estándares de seguridad, regulaciones, leyes, ¿verdad? Por ejemplo, el GDPR, el IPA, el PCI o leyes nacionales que hay en la región requieren de encriptación de datos sensibles. Y estoy muy seguro que todas las regulaciones que hoy en día estamos viendo incluyen cualquier tipo de métodos de encripción, ¿verdad? Eh, Encripción en los datos sensibles, definitivamente. Esto con el fin de proteger los datos privados de cualquier persona. Implementar la encriptación nos apoya como organización a cumplir estas normativas, evitando multas, evitando sanciones severas por incumplimiento. La encriptación es una herramienta muy poderosa que nos va a resolver un sinfín de problemas críticos en la parte de seguridad, al prevenir accesos no autorizados, minimizar el impacto de filtración de datos, asegurar el cumplimiento y proteger la confidencialidad en la comunicación.
Ahora que hemos visto los diferentes tipos de encripción o la problemática, también es importante entender cómo se aplica en la práctica para proteger nuestros datos. Y vamos a ver solo algunas aplicaciones comunes de la encripción en el mundo real. Primero vamos a hablar del tema de encriptación de datos en reposo. Esto es muy importante. Ahora, esto es muy importante, aunque ya tal vez muchos lo sabemos, muy pocos lo aplican, ¿verdad? Este tipo de encripción se va a utilizar principalmente para proteger los datos que están almacenados en algún lugar, como las bases de datos, discos duros o dispositivos de almacenamiento en la nube o servicios de almacenamiento. La idea principal es que incluso si un atacante lograra acceder físicamente a estos dispositivos, pues que no pueda leer los datos sin la clave de descifrado o desencripción. Algunos ejemplos muy básicos para este tipo de tecnologías que son utilizadas para la encriptación de datos en reposo es el famoso BitLocker de Windows, el File Vault de entornos Mac, o las soluciones nativas que vienen en las bases de datos como el Transparent Data Encryption, el TDE, en bases de datos como SQL Server u Oracle. Tenemos también la encripción de datos en tránsito, ¿verdad? Y esto también es muy importante y es muy interesante conocerlo. Esta es la encripción que protege los datos mientras se mueven de un lugar a otro, como su nombre lo dice, encriptación de datos en tránsito. Como cuando enviamos un correo electrónico, como por ejemplo cuando navegamos en una página de internet, o por ejemplo cuando nos estamos comunicando de un sitio a otro sitio, consumiendo algún tipo de sistema, un sistema que se debe de tener protegido y que no está publicado en la internet, ¿verdad? Una de las tecnologías más comunes para este propósito es el que ya conocemos todos, el TLS o el SSL, ¿verdad? O o lo que hoy en día vemos en el día a día, ¿verdad? A la hora de navegar de forma web, hay el famoso HTTPS. O ya un poquito más técnico, lo que hoy en día utilizamos para conectarnos con diferentes sistemas seguros, que es la VPN, la famosa VPN, que todos aquí creo que la hemos utilizado, también es un método de inscripción de datos en tránsito. El uso de HTTPS igual no solo protege la información transmitida del navegador del servidor, sino que también ayuda a garantizar que el sitio web es auténtico y no ha sido manipulado, ¿verdad? Y hace unos años, pues esto no era un estándar, todavía muchas páginas utilizaban el HTTP sin la seguridad, sin brindar un certificado un certificado para encriptar y desencriptar la transmisión por navegación web. Y poco a poco pues nos fuimos mudando porque fue obligatorio. Sí o sí necesitábamos un mundo en el que la navegación web se viera protegida. Em, esto, aunque ahora lo vemos muy normal, ¿verdad? También fue muy utilizado para crear diferentes tipos de ataques, ¿verdad? ¿Y cuál era la principal em, norma que debíamos de seguir para hace unos años, ¿verdad? ¿Cuál era la principal norma que nos indicaban para navegar de forma segura? Bueno, asegurarnos que la página iniciaba con HTTPS y que no apareciera ningún candadito y que pues podríamos verificar el certificado si existe o no existe para saber si la página es correcta o no, o si la página es fraudulenta o si la página es maliciosa, ¿verdad? Por último, tenemos la famosa encriptación de archivos y correos electrónicos. Esta práctica es esencial y creo que todo el mundo lo hemos hecho alguna vez. Creo que hoy no se transmite correo electrónico sin que vaya cifrado, ¿verdad? Al igual como no se navega en una página de internet que no tenga un certificado, que no tenga protocolo HTTPS activado, ¿verdad? Hoy en día el correo electrónico se transmite con certificados, ¿sí? Y esto es esencial para proteger los datos o toda la información sensible que vaya en estos correos electrónicos, que creo que la mayoría tenemos correos electrónicos confidenciales que no nos gustaría que pues otras personas pudieran leer.
Hay varias herramientas disponibles para este propósito también. GPG o GPG, GNU Privacy Guard, para la encriptación de correos electrónicos y archivos, y aplicaciones de software como VeraCrypt, ¿verdad? Para la creación de volúmenes de almacenamiento encriptados. Vamos a estar viendo de otro tipo de herramientas sin costo que nos pueden ayudar para tener un entorno cifrado más seguro. En las empresas también es común utilizar soluciones de encriptación de extremo a extremo para garantizar, perdón, que solo los destinatarios autorizados puedan acceder a este tipo de información. En general, la encriptación es una herramienta muy poderosa que me va o que se puede aplicar y que me puede ayudar de muchas formas para proteger datos, ya sea en reposo o en tránsito, o en archivos generales, o en archivos o información que vaya en un correo electrónico. La implementación adecuada de este tipo de técnicas de encriptación es fundamental para mantener una postura de seguridad más robusta, más amplia, más fuerte, y que la privacidad de la información sea resguardada por este tipo de cifrados hacia un entorno empresarial general más seguro en la actualidad. Ok, para comprender mejor cómo la encriptación se utiliza en el mundo real, vamos a ver algunos casos de uso muy simples, ¿verdad? Ejemplos de empresas que han implementado encriptación para proteger sus datos. Vamos a hablar de la empresa X, ¿verdad? Esta empresa se dedica al comercio electrónico, como muchas hoy en día. Se enfrentaba a la necesidad de proteger la información personal y financiera de sus clientes, como muchos hoy en día. Implementaron encriptación de datos tanto en reposo como en tránsito. Utilizaron algoritmos de cifrado AES para encriptar los datos almacenados en sus bases de datos, por ejemplo, y el famoso, muy utilizado TLS-SSL para asegurar toda transacción en línea. Como resultado, lograron reducir significativamente y mucho el riesgo de violaciones de datos y aumentar la confianza de los clientes. Además, también pudieron cumplir con requisitos de seguridad de impuestos por normativas, por ejemplo, para el uso de tarjetas de crédito como PCI, que fue crucial para mantener su operación y que ellos puedan seguir vendiendo sus productos. Otro caso interesante, podemos hablar de la organización Y, una institución de salud que necesita cumplir con estrictas regulaciones como el GDPR para protección de datos personales, o la regulación IPA. También implementaron encriptación asimétrica para proteger los datos sensibles de sus pacientes, tanto en reposo como en tránsito. Al hacer esto, se aseguraron que solo el personal autorizado pudiera acceder a la información médica, utilizando claves públicas y privadas para el intercambio seguro de los datos entre sus diferentes sistemas. Esta implementación no solo mejoró la seguridad de los datos, sino que también permitió a las organizaciones evitar multas significativas por incumplimiento y proteger la privacidad en un entorno médico de sus clientes. Para poner estos ejemplos un poco en perspectiva, consideramos algunas estadísticas y resultados sobre el impacto de la encriptación en seguridad de datos empresariales. Según estudios recientes, más del 70% de las empresas que han implementado encriptación han reportado disminución en incidentes de seguridad. Además, las organizaciones que utilizan encriptación tienen un 45% menos de probabilidad de sufrir violaciones de datos en comparación con aquellas que no lo hacen, ¿verdad? Estos datos nos ayudan a resaltar toda la importancia y la efectividad de la encriptación como medida de seguridad esencial para la operación hoy en día. Los casos de uso de las empresas que acabamos de ver, la X y la organización Y, demuestran cómo la encripción puede ser aplicada para proteger datos sensibles, para cumplir con regulaciones, para fortalecer la confianza de sus clientes u otro tipo de temas. Estos ejemplos también nos ayudan a subrayar el valor de la encripción en la mejora general de seguridad de los datos empresariales. Ok, hasta ahora hemos discutido qué es la encriptación, los tipos de encripción, la problemática, algunos casos de uso y ejemplos reales. Ahora también es importante entender los beneficios y desafíos que conlleva la implementación de
métodos de encripción en nuestras organizaciones. Para esto vamos a empezar con los beneficios. Ok, el primero de ellos, protección contra accesos no autorizados. La encriptación nos ayuda a asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos sensibles, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Esto va a ser vital. Esto va a ser vital para prevenir los accesos no autorizados y proteger la información confidencial de nuestra organización y de todos nuestros clientes. Segundo, la confidencialidad y la integridad de los datos. La encriptación nos ayuda a garantizar que los datos no puedan ser leídos ni alterados por personas no autorizadas durante su almacenamiento o durante su transmisión. Esto asegura que la información se mantenga confidencial y se entregue de manera íntegra y sin modificaciones. Cumplimiento de regulaciones, aumento en la confianza de los clientes. Cuando los clientes saben que sus datos están protegidos mediante encriptación, se sienten más seguros y confiados de hacer negocios con las organizaciones que representamos. Esto puede mejorar nuestra reputación y fortalecer las relaciones que tenemos con ellos, ¿verdad? Con nuestros clientes. Y por último, el cumplimiento de las regulaciones y normativas. Muchas regulaciones y estándares de seguridad, como el GDPR, el IPA, el PCI, etcétera, el SOX, exigen la encriptación de datos sensibles. Implementar encriptación nos ayuda a cumplir con todos estos requisitos y evitar sanciones y multas bastante grandes, ¿verdad? Ahora bien, la implementación de encriptación también representa desafíos que vamos a ver a continuación. Gestión de las claves. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito o quiero que veamos muy bien estos nombres, ¿verdad? Porque posteriormente vamos a poder distinguir eh, cómo podemos afrontar estos desafíos con buenas prácticas de configuración o con herramientas que me van a ayudar a eh, crear un entorno más seguro por medio de cifrado sin tener un entorno de desafíos muy grande. Gestión de las claves. La encriptación sabemos que depende de la generación, almacenamiento y protección adecuado de las claves criptográficas. Claves criptográficas. La gestión de estas claves puede ser un poco complicada y si no se maneja de forma correcta, puede llevar a la pérdida de acceso a los datos o comprometer la seguridad, ¿verdad? La flexibilidad en nuestros sistemas y la alta complejidad son temas muy importantes que se deben de tomar en cuenta para proteger los sistemas sin que se vean afectados por la gestión de cualquier método de cifrado. Impacto en el rendimiento. Los procesos de encriptación y de desencriptación o cifrado o descifrado requieren poder de procesamiento. Eso ya lo sabemos. Lo que puede aumentar, pero sí, definitivamente lo sabemos y esto puede aumentar todo lo que viene siendo la latencia y el uso de recursos de nuestros sistemas. Es importante optimizar estos procesos para minimizar el impacto en el rendimiento sin comprometer la seguridad. Y por eso es importante conocer el tipo de cifrado correcto, el tipo de herramienta apropiada para utilizar, resguardar los datos con un cifrado robusto sin impactar el rendimiento de nuestros propios sistemas. Compatibilidad e integración. Integrar la encriptación con sistemas y aplicaciones que ya existen en nuestro entorno puede ser un poco complejo. Puede haber problemas de compatibilidad con tecnologías legacy, por ejemplo, lo que podría requerir actualizaciones o modificaciones en nuestra infraestructura, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, necesitamos conocer a ciencia cierta qué tipo de sistemas tenemos, qué tipos de red tenemos y compararlos con los tipos de cifrado que hay en el mercado y los tipos de herramientas y tipos de procesos para saber cuál es la que más nos conviene a nivel de gestión, a nivel de rendimiento y a nivel de integración con los sistemas que nosotros poseemos. Y por último, uno de los desafíos también más grandes son los costos y los recursos.
Implementar encriptación puede requerir una inversión bastante significativa en hardware, en software o en personal que esté capacitado para gestionar este tipo de procesos o herramientas. Nuestras organizaciones deben evaluar estos costos frente a los beneficios y asegurarse que tener los recursos necesarios eh, es muy importante para apoyar una implementación exitosa de cifrado. En resumen, hay beneficios en la inscripción y hay desafíos, ¿verdad? Pero estos desafíos se deben gestionar de forma adecuada y de forma cuidadosa para pues, que no represente un riesgo a la hora de implementar cualquiera que sea los métodos de cifrado e impactar nuestros sistemas, ¿verdad? O impactar el costo o impactar el rendimiento. Vamos a ver un poco hacia el futuro de la criptografía y las tendencias emergentes que están configurando ya para ingresar a la parte final de la presentación. Em, Vamos a hablar o podemos hablar de la criptografía cuántica. Este tipo de criptografía cuántica utiliza los principios de la física cuántica para crear métodos de encriptación que son teóricamente inquebrantables. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan en problemas matemáticos complejos, la criptografía cuántica va a aprovechar el fenómeno cuántico como el entrelazamiento y la superposición. Por ejemplo, aquí no voy a ser muy detallado ni muy técnico porque es un tema que hay que tratarlo con cuidado, es un tema que puede ser que nos confunda un poco más, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Em, este tipo de criptografía podría revolucionar la seguridad de datos al ofrecer niveles de protección muchísimo más grandes que la criptografía actual, aunque también representa un desafío de preparación para posibles ataques cuánticos a los sistemas de criptografía actual, ¿verdad? Todo tiene un beneficio, todo tiene un desafío, ¿verdad? El famoso Zero Trust que hoy estamos viendo o que hoy ya conocemos, ¿verdad? Este enfoque de seguridad asume que las amenazas pueden existir tanto dentro como fuera de la red, de cualquiera que sea la red. Este modelo básicamente se basa en verificar explícitamente a todos los usuarios y dispositivos que intentan acceder a los recursos, independientemente de su ubicación o de qué tipo de sistema sea o de qué tipo de dispositivo. La encriptación en este caso, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué mencionamos el Zero Trust en esta presentación de encriptación? La encriptación juega un rol muy crucial en el Zero Trust al asegurar que los datos se mantengan protegidos en cada uno de los pasos, desde el punto de origen hasta el punto de destino, minimizando el riesgo de acceso no autorizado. Entonces, el Zero Trust trata de minimizar todo el riesgo a la hora de acceder a la información. La encriptación es parte fundamental para que el Zero Trust se cumpla. Y ojo con eso porque debemos de tenerlo muy presente. Otro avance significativo es el uso del blockchain, ¿verdad? Del famoso blockchain. El blockchain es una tecnología también que nos permite el almacenamiento seguro y descentralizado, ojo con esto, descentralizado de datos mediante el uso de criptografía. Cada bloque de información está vinculado al anterior y al siguiente mediante hashes criptográficos, lo que hace que los datos sean prácticamente inalterables. Lo vemos muy en día en la economía hoy con el famoso Bitcoin, ¿verdad? Que prácticamente es un sistema descentralizado que no puede ser trazado, no se puede ver la trazabilidad, ni tampoco se puede desencriptar y todo lo que reside en las billeteras criptográficas, pues está de forma segura. Esta tecnología tiene aplicaciones en diversas industrias, como las finanzas, más que todo, que hoy en día lo estamos viendo, pero también en la cadena de suministro o la verificación de identidad, ofreciendo transparencia y seguridad mejoradas. Hoy en día ya existen herramientas que con ayuda del blockchain,
verifican la identidad. Ya no estamos hablando de temas de usuario, contraseña, de múltiple factor de autenticación, etcétera, etcétera, sino más al lado de cómo verificamos la identidad de un usuario con tecnología criptográfica y que además este tipo de sistema criptográfico pues, no sea alterado, no se vea alterado, y esto lo podemos hacer con el blockchain. Por último, también exploremos un poquito el impacto de la inteligencia artificial en la criptografía. La inteligencia artificial se está utilizando básicamente para desarrollar algoritmos criptográficos más robustos, más eficientes, y las técnicas de aprendizaje automático nos pueden apoyar a identificar y responder a amenazas en tiempo real, ¿verdad? Mucho se habla de la inteligencia artificial hoy en día. Creo que es un tema que ya hemos visto en un sinfín de presentaciones y ya sabemos que esto nos ayuda a mejorar la detección de anomalías, el aseguramiento de la información y la protección contra cualquier tipo de ataque. Además de esto, la inteligencia artificial puede optimizar el rendimiento de los sistemas de encriptación, asegurando que la seguridad no comprometa la eficiencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial me ayuda a encontrar modelos de criptografía más eficientes, estudiando por medio de machine learning, por medio de cualquiera que sea la inteligencia, eh, modelos de criptografía que no impacten tanto en el desempeño de nuestros sistemas. El futuro de la criptografía está lleno de muchas innovaciones prometedoras que tienen potencial para transformar totalmente la manera en cómo protegemos nuestros datos. La criptografía cuántica, el modelo de seguridad Zero Trust, el blockchain y la inteligencia artificial están liderando hoy en día el camino hacia un futuro más seguro y más resiliente. Ahora, después de explorar el futuro de la criptografía y las tendencias emergentes, es importante volver un poquito a lo básico y ver qué medidas de encriptación podemos implementar de inmediato en nuestros sistemas y procesos actuales sin incurrir en muchos gastos adicionales o realizar cambios significativos en nuestras redes. Primero, es fundamental utilizar protocolos seguros para proteger todas nuestras comunicaciones y los datos. Asegurémonos de que todos los sitios web que estemos administrando siempre utilicen el HTTPS, que eso va de cajón, ¿verdad? Lo cual nos va a garantizar que la comunicación entre el navegador y el servidor está encriptada. Para correos electrónicos también está el TLS y que podamos utilizar el TLS o el SSL para poder enviar correos electrónicos. Además, las conexiones web también utilizan cierta versión de protocolo TLS y debemos de asegurarnos que nuestro servicio web o nuestra aplicación web solamente acepte aquí lo ponemos del 1.3 para arriba, de la versión 1.3 para arriba, que ofrece mejoras significativas en seguridad y en rendimiento en comparación con versiones anteriores. Esto va a apoyarnos en reducir latencia y proporcionar una encriptación más fuerte. Para la transferencia de archivos de forma segura, utilizar SFTP, por ejemplo, en lugar de únicamente FTP. Este SFTP me va a proporcionar una capa de encriptación sobre el SSH, asegurando que los datos transferidos no puedan ser interceptados ni alterados durante el tránsito. Existen también herramientas gratuitas de encriptación que podemos aprovechar. Por ejemplo, Veracrypt, que permite la encriptación de discos y volúmenes. Esta es una herramienta bastante robusta y fácil de utilizar que nos ayudará a proteger los datos almacenados en tus dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Los datos en reposo, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Esta es, bueno, otra herramienta que me va a ayudar a la encriptación de correos electrónicos y de archivos es el GPG Privacy Guard. Esta es una excelente opción para este tipo de requerimientos. Estas son herramientas de código abierto que me van a proporcionar encriptación de alto nivel y es compatible con la mayoría de sistemas operativos. Ojo con esto. Muchos sistemas operativos
actuales vienen también con tecnología o herramientas de encriptación integrada. Entonces, también debemos de buscar encriptación integrada en sistemas operativos. En Windows, el BitLocker, en macOS, FileVault ofrece funcionalidades similares. Ambas herramientas son gratuitas para su uso y relativamente fáciles de configurar, apoyándome a tener una capa adicional de seguridad sin instalar ningún software adicional, ¿verdad? Además, es muy recomendable la utilización de VPN, especialmente cuando nos conectamos a redes públicas, o sea, navegar a través de una VPN o también utilizar las VPNs para conectarnos a sistemas privados, ¿verdad? Esto, aunque a veces es un poquito, y ahorita hay muchos tipos de tecnología VPN o VPN-less, ¿verdad? Que ya no se utiliza un agente de VPN, sino que ya no es necesario, pero de cualquier forma, la transmisión de datos se hace a través de una VPN, y me va a ayudar para asegurar la comunicación con estos sistemas que deben de siempre permanecer seguros y permanecer cifrados. Otro consejo que también está en las recomendaciones básicas 101 es el uso de administradores de contraseñas. Esta herramienta no solo ayuda a gestionar y generar contraseñas seguras, sino que también encriptan las credenciales, añadiendo esta capa extra de seguridad de accesos en línea. Una herramienta de código abierto también muy flexible, muy robusta y que además nos permite a nosotros tener nuestra propia bóveda de credenciales y de contraseñas, es Bitgarden. Backups, asegurémonos de hacer backups, ¿verdad? Y afuera del servidor original, por favor. Si un backup está dentro del servidor, no es un backup. Em, y después de hacer un backup, asegurémonos de encriptar estos backups, ¿verdad? Esto nos garantiza que en caso de pérdida o robo de los dispositivos de almacenamiento, pues los datos contenidos en las copias de seguridad permanezcan protegidas y sean inaccesibles para terceros no autorizados. Y siempre nos va a ayudar exclusivamente para eso. Pero primero tenemos que hacer el backup. Por último, la utilización de encriptación nativa en los diferentes sistemas que nosotros ya utilizamos. Eh, Software como SQL Server, las bases de datos SQL Server u Oracle traen el Transparent Data Encryption, que podemos configurarlo y podemos activarlo y no necesitamos una licencia extra. Encriptación nativa de los servicios en nube. Si nosotros utilizamos un bucket S3 de Amazon o su similar en cualquiera que sea de la nube donde existan, o máquinas virtuales que están en la nube donde existen datos sensibles que debemos sí o sí de proteger, hay un chequecito que siempre está ahí que dice encriptar, ¿verdad? Asegurémonos de siempre activarlo y no le tengamos miedo a la encripción. Configuraciones de transmisión SSL también es muy importante activarlo en todo nuestro software. Nuestro software que hoy en día tenemos, nuestra base de datos, nuestro dominio activo, nuestro dominio de usuarios, perdón, nuestra gestión de firewalls o autorización, etcétera, etcétera, siempre trae un chequecito para activar transmisión por medio de SSL. Activémoselo. Y por último, construir aplicaciones con métodos de cifrado que ya sean incluidos desde la realización del software, ¿verdad? Esto es también muy importante que empecemos a desarrollar software con métodos de encriptación embebidos en ese software, ¿verdad? Si estamos construyendo algún nuevo sistema en nuestra organización, si estamos construyendo alguna nueva pantalla o alguna plataforma que estemos por desarrollar, tratemos de incluir métodos de cifrado para resguardar los datos de forma segura, de forma encriptada ya desde el aplicativo, ¿verdad? Estas son algunas de las recomendaciones básicas que les quería mencionar y también podemos hablar de recomendaciones avanzadas.
recomendaciones avanzadas, ya hablando de un poco más de herramientas que podemos adquirir y que como GBM podemos apoyarles a ustedes para su adquisición. Herramientas como IBM Guardium Data Encryption me va a ayudar para detectar y evitar todo el tipo de ransomware, robo de información o exfiltración de información, encriptando los archivos y encriptando las bases de datos o un file system completo, ¿verdad? Un caso de uso muy sencillo. Con este tipo de herramienta podemos nosotros autorizar a los procesos y autorizar a los usuarios. Ojo, no solo a los usuarios, sino que también a los procesos para leer la información en texto plano, la información real. Mientras que si hay usuarios privilegiados que no deberían de tener acceso a la información, procesos no autorizados o usuarios no autorizados, en este caso, pues no se autoriza em, el acceso a la información en su texto real o en su texto plano, y esta información siempre va a estar cifrada para este tipo de accesos no autorizados. Controlemos el candado, pero también la llave o también la clave. Esto me ayuda Guardian Data Encryption con el control de llaves de encripción y la gestión automática y gestión flexible de las llaves. ¿Se recuerdan que ese era uno de los desafíos? ¿Sí? Bueno, con Guardian Data Encryption podemos hacer ese desafío un poquito más fácil, ¿verdad? Un ejemplo claro son las bases de datos o los file system que ya tienen llaves criptográficas, que ya tienen la posibilidad, se recuerdan en las recomendaciones básicas, de activar todo tipo de encripción en las bases de datos o en los sistemas, en los file system, donde hay información, donde hay archivos con información sensible. Podemos activar la encriptación del disco, la encriptación del file system o la encriptación de la base de datos, ¿verdad? O la encriptación del repositorio, siempre es posible y la mayoría de servicios de software o de software trae este tipo de configuración. Pero las llaves son muy importantes. Y el desafío aquí es cómo gestionamos de forma apropiada todas las llaves. Si tenemos 20 sistemas, tenemos 20 diferentes llaves. Bueno, con IBM Guardium Data Encryption podemos enviarles estas llaves a la herramienta y que la herramienta sea la que gestione estas llaves, primero que las asegure en una bóveda muy robusta, que nadie puede ingresar a ver esas llaves y que cuando se ingrese, pues únicamente se les otorga a las personas, a los procesos o a los sistemas autorizados, ¿verdad? Adicionalmente, aportar una capa extra a la hora de rotar esas llaves de forma automática para que el trabajo manual pues ya no recaiga en nosotros, ¿verdad? Y por último, la transformación de datos. No compartir información real con datos a terceros. Por ahí veo, por ahí veo una pregunta y y la puedo responder de una vez. Correcto, Joel. Tenemos una pregunta de Roberto que dice, ¿encriptamiento y cifrado son lo mismo? En términos simples, sí. Encriptamiento, encriptación, encripción o cifrado es exactamente lo mismo, ¿verdad? En el tema tecnológico nos da, es el mismo, em, es la misma ejecución, ¿verdad? Así que sí, es lo mismo. Ok. El tema de cómo yo comparto información, por ejemplo, a mi departamento de desarrollo, pero sin enviar los datos reales, ¿verdad? Para que los datos no se vean comprometidos, para que alguien en el otro lado que va a trabajar con esos datos, pues no vea el número de teléfono real, no vea el número de tarjeta de crédito real, ¿verdad? Con IBM Guardium Data Encryption yo puedo transferirle primero a la herramienta, a Guardium Data Encryption, y él va a ser el encargado de transformar los datos con información falsa o con información errónea, pero que los datos sigan siendo utilizables para lo que se quiera utilizar. En este caso, que sigan siendo los nombres en el formato nombre, los números de teléfono en el mismo formato de teléfono, las tarjetas de crédito, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos ver con IBM Guardium Data Encryption. Otra, otra herramienta bastante robusta que como GBM estamos impulsando es una herramienta de Fortran que se llama Digital Guardian.
esta herramienta nos ayuda a tener el Zero Trust directamente sobre los archivos, encriptarlos y asegurarnos que toda la encriptación viaja con los archivos y nosotros siendo los encargados de autorizar únicamente a los usuarios para poder abrir estos archivos, ¿verdad? Entonces, tenemos que la seguridad viaja con los archivos y con todas las copias. Aunque se hagan N cantidad de copias, la seguridad siempre va a prevalecer. Soporta cualquier tipo de archivos y cualquier tipo de dispositivos. Incluso la encriptación se mantiene después de descargar desde donde sea el lugar que se esté descargando. Una implementación SaaS para una gestión muy ágil y muy simple y una experiencia intuitiva y de baja fricción para que los usuarios finales no tengan ese proceso engorroso de adoptar una nueva tecnología y que sea muy complicada de utilizar. No, únicamente yo soy el dueño de ese archivo, yo le creo el método de cifrado y yo le digo que se la voy a mandar a cualquier persona, e incluso poder hacer políticas tan dinámicas que mandar un correo y que en el correo vaya un archivo, pero que solo se pueda abrir por un día, ¿verdad? Después de 24 horas, ese archivo ya no se puede, ya no se puede abrir. ¿Qué quiere decir esto? Yo le estoy dando la llave de descifrado a la otra persona, pero esa llave solo le va a funcionar por un día, ¿verdad? Con esta herramienta es posible hacer eso. Y por último, ya para terminar, una cartera de productos de protección de datos bastante robusta, que es la de Thales, ¿verdad? Productos de cifrado de datos líderes en el mercado. Hardware específico para encriptar o para gestionar llaves de encriptación y de desencriptación, los famosos HSMs, ¿verdad? Una plataforma robusta de encriptación de file system, encriptación de base de datos, tokenización, gestión de llaves, como CipherTrust Data Security Platform o el producto de encripción de redes. Aquí ya no estamos hablando de VPN, sino que ya estamos hablando de un hardware que haga el cifrado de la comunicación entre dos redes distintas de forma más ágil y de forma más segura que una VPN común de las que hoy en día vemos comúnmente en nuestras organizaciones, ¿verdad? Así que esto es lo que tenía preparado para hoy. Espero que les haya sido muy útil la información que les comenté. Hablamos de todo un poco, hablamos de la historia, hablamos de casos, hablamos de problemas, hablamos de soluciones, pero que en resumen, el cifrado hoy en día lo debemos de tener muy presente. Hay muchas formas de cifrar nuestra información en nuestras organizaciones que no estamos utilizando y que deberíamos de utilizar. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Joel, tenemos una pregunta de Nelson. Él nos dice, en el caso de BuyLocker, ¿cómo queda con los cambios que han realizado con 365? ¿Es recomendable a nivel de servidores? Sí, siempre es recomendable validar qué tipo de sistemas son los que nosotros estamos utilizando contra qué tipo de cifrado es el que nosotros queremos utilizar o podemos utilizar. Hay cifrados como BitLocker que están más orientados al usuario final, a esa computadora que se lleva el usuario a trabajar en casa, ¿verdad? Para que si se la roban, pues no puedan acceder a la información, por ejemplo, y BitLocker ayuda de una gran forma en este tipo de escenarios. Sin embargo, hay también casos como en el que estás comentando de que estamos hablando de cifrado de servidores. En este caso es muy difícil que alguien se robe un servidor en temas físicos, ¿verdad? Y un servidor normalmente maneja aplicaciones, maneja datos más sensibles que una computadora de un usuario final. eh, y debemos de ver si BitLocker es el escenario más correcto de cifrado que deberíamos de utilizar o si debemos de apostar por otros métodos de cifrado, por otro tipo de herramientas como Thales en este caso, ¿verdad? Que Thales, como lo vemos por acá, ya es tipo de herramientas que están destinados para el sector empresarial, para el sector servidores, para el sector aplicaciones, ¿verdad? Donde ya no es tanto cifrado de un servidor a nivel de sistema operativo, sino que ya es otra herramienta externa que me provee esa seguridad.
Perfecto. Bueno, por ahorita no tenemos más preguntas. Si alguien por ahí tiene alguna duda, consulta, algún comentario que nos quisiera hacer, podrían hacerlo. Y si no, de lo contrario, entonces ya vamos finalizando este webinar. Joel, una vez más, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio en donde realmente agregamos muchísimo, muchísimo valor a todas las personas que nos acompañan, a todos los clientes y demás. Les recordamos que este webinar va a ser compartido, la grabación va a ser compartida por nuestro canal de YouTube y aparte de eso también va a ser enviada a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a ver si tenemos más preguntas o algún comentario. Ok, bueno, no tenemos más preguntas y comentarios. Si gustan, muchísimas gracias. Dice Roberto, excelente presentación. Muchas gracias a todos. Gracias por esos comentarios y gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Joel, te doy el espacio para que puedas despedirte de tu Claro. público. Muchísimas gracias, Montserrat, y muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que se lleven datos, información que les sea útil a resguardar los datos sensibles de su organización de una mejor forma, a tener un panorama más amplio de cómo podemos mejorar nuestra postura de seguridad y ante cualquier eventualidad, cualquier requerimiento o cualquier apoyo que necesiten por parte de GBM en el tema de encriptación o cifrado de datos sensibles, con mucho gusto nosotros les podemos apoyar. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Igualmente, Joel, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo webinar. Que tengan un excelente día. Hasta luego.